¿Y qué te parece si continuamos, iniciamos con este tiempo? Saludos, mi hermana Sara, hasta Paraguay. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama encontrando o en el reposo de Dios. ¿Cuántas veces al orar empezamos a sentir un desasosiego y no podemos tener paz porque estamos probablemente con un pensamiento en la oración y otro pensamiento queriendo hacer las cosas con nuestra fuerza? Pero también es necesario hacer un alto en el camino y empezar a entender lo que es el reposo de Dios. Nada más te has imaginado cómo será cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Algún momento te has puesto a pensar qué va a pasar ahí? Una de las cosas a mí que Dios me recuerda es que allá no vamos a tener prisa, no vamos a andar corriendo, vamos a llegar a un lugar de descanso y de reposo. Pero creo firmemente que no necesitamos ya estar allá para desde aquí en la tierra vivir esa promesa de la paz, el descanso y el reposo que Cristo tiene para nosotros. Ese lugar de descanso que parte de nuestra fe, parte de creer que Dios está en medio de nosotros. Tú y yo tendremos que voltear a recibir esa palabra y correr a ese lugar de descanso. Pero descanso, mi hermana, no significa inactividad o no significa que tú sueltes todo y no vayas a hacer nada. Descanso significa no puedo hacer nada en este momento, solo sé que Dios es el que puede obrar aún en medio del silencio, aún en medio de la aparente calma, aún en medio de que las cosas no sucedan. Yo puedo encontrar la paz, el reposo en Dios. Pero en medio del reposo tampoco significa que no voy a dejar de orar por lo que hay en mi corazón, los anhelos o lo que necesito llevar en oración a Dios. No es que te vas a rendir, sino que tienes que seguir luchando. Pero un ingrediente importante es, ya no lucho desde la imposibilidad, sino ahora peleo las batallas en oración desde la victoria de Cristo. Porque entonces Dios me hace recordar que puedo estar juntamente con el Señor y podemos además estar seguros de que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahí es donde el Señor te quiere en alguna temporada, estar sentada junto con Cristo en lugares celestiales. Hay veces tenemos nosotros una mentalidad de estar aferrados, siempre ocupados, siempre haciendo cosas para Dios, también inclusive, y cuando esto ocurre, el querer estar constantemente activos, sin hacer un alto en el camino, sin tener esos tiempos de descanso, pero sobre todo reposar en Dios, porque tanta ansiedad, tanta afán te saca del descanso y nos impide sentir ese abrazo de parte de Dios. A veces creemos que para que Dios nos acepte, para que Dios nos voltee a ver constantemente, tenemos que estar haciendo algo. Pensamos que hay una clave para que Dios nos acepte más y nos ame más, cuando la verdad de las cosas
Dios nos ama incondicionalmente. No tienes que hacer nada por Dios. Él no te amará menos. ¿Sabes una cosa? Y en eso radica el descanso que tu alma necesita. Dios nos ama no por lo que hacemos. Dios nos ama por lo que somos. Y para Él somos especiales. A veces hemos creído tanto que necesitamos hacer cosas para poder adquirir identidad y poder ser aceptados. Y queremos lograr la aceptación de Dios porque estamos acostumbrados a correr a buscar la aprobación de los hombres. Pero tenemos que quitar esta parte y plantarnos en nuestra identidad lo que Dios nos ha dicho. Tú eres aceptada, eres amada, tienes el favor de Dios, ya has sido aceptada. La palabra de Dios en Juan nos dice, porque en Cristo somos aceptos en el amado. No necesitas que Dios esté constantemente recordándonos esto. Su palabra lo dice. En los tiempos de intimidad basta pasar un tiempo de descanso con nuestro Dios para poder resetear nuestra vida, para poder resetear nuestro corazón, tomar fuerza y caminar cerca de su corazón. Él está, nuestro Dios, mucho más interesado en que disfrutes de esos tiempos de intimidad, de amor, y que disfrutes de su descanso. Allí el Señor quiere hacer grandes cosas. Nada más imagínate, Dios nos unió con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Él anuló la deuda que teníamos pendientes por toda la ley y los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era contraria. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? La clavó en la cruz y con su poder y autoridad desarmó los poderes de las tinieblas, las potestades. Por medio de Jesucristo los humilló y los exhibió. Así que ya no hay nada que te pueda juzgar. Nadie te puede juzgar. Dios nos ha dado esa libertad de caminar libres de pecado. Cuando Jesús viene y ofrece su vida a favor nuestro, Él canceló todo lo que te ataba, toda carga que ejercía peso sobre ti. Todo fue clavado en la cruz. Potestades, principados, todo fue desarmado. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo triunfó sobre todo. Y así que el verdadero tiempo de reposo, nuestra vida se convierte en el reposo de Dios. De la misma manera como Dios descansó, así es de la misma manera como Jesús lo hizo. Nosotros necesitamos en nuestra identidad en Cristo entrar en un verdadero reposo. ¿Qué es lo que dice la palabra en Hebreos 4, del 9 al 10? Queda por consiguiente un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Mi hermana, cuánta paz nos da esta palabra, cuánta tranquilidad saber que estamos llamados a entrar en ese reposo con el Señor. La palabra reposo significa celebrar, parar, desistir de la fatiga, poner a un lado, reposar, habitar. Eso es lo que significa. Cesar de las obras significa
Para un poco de tu propio esfuerzo. Para un poco de tus propias actividades. Ten un corazón de reposo y un corazón de descanso. ¿A qué voy? El día de hoy, Dios te está llamando a ti. Sí, vamos a orar, pero mientras estemos buscando la presencia de Dios, cesaremos de nuestros propios esfuerzos, cesa de tus propias luchas y depende de la obra de nuestro Dios. Cuando empieces a sentirte abrumada, cuando la lucha sientas que ya no puedes con tu fuerza, tiempo de parar y volver a entrar en el descanso del Señor. ¿Por qué? Porque cuando camino en este reposo, vivo una vida más plena y voy a ser más eficaz con mis dones, con los talentos en el ministerio. Y si tú quieres mantenerte en ese lugar de reposo, tienes que aprender a orar, hacer nuestra parte y después le devuelvo la carga al Señor. No me levanto de ahí cargada. Estuve en su presencia, estuve en ese lugar de quietud, estuve en su lugar de reposo, pero ante todo yo misma reposé en Él. Mi corazón entró en reposo y el día de hoy puedo pertenecer con paz y tranquilidad a ese lugar. Te voy a dar un ejemplo. El día de hoy me levanté, dormí muy temprano y pues fueron las horas de sueño que yo ocupé. Hizo que me levantara a las 4 de la mañana en la madrugada. Ya no podía dormir porque ya había dormido lo suficiente. ¿Qué fue lo que hice? Me levanté, me fui al cuarto de oración y sentía esta palabra que había preparado en el devocional muy en mi corazón palpitando, y podía oír o sentir que Dios hablaba a mi corazón y me decía: entra en mi reposo, entra en mi reposo. Tenemos que aprovechar ese llamado, ese momento, porque hay momentos donde a veces no nos es posible, y el día de hoy en la madrugada tomé fuerza, entré en el reposo de Dios. No hablé nada, me puse de rodillas, me tapé con una cobija ligera, una frazada ligera, puse música de adoración y allí solamente disfruté de ese tiempo entre Él y yo. No hubo palabras, no hubo petición de mi parte, no emití sonido, nada. No busqué mi cuaderno para anotar, simple y sencillamente me detuve en reposo, adorando a Dios y diciéndole: aquí estoy, Señor. Y esa parte de sentir su abrazo, sentir paz, aún de las circunstancias difíciles, poder ver la mano de Dios. Creo que a veces no descansamos porque pensamos que tenemos que cargar al mundo entero en nuestros hombros. Y mi hermana, no estás diseñada para eso. Todo lo que tienes alrededor tuyo le pertenece a Dios. Hay cargas que no puedes llevar. La palabra de Dios nos dice que el yugo de Cristo es ligero, es fácil y su carga ligera. Él nos está haciendo un llamado, nos está invitando. Su palabra nos dice: vengan a mí todos los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Qué bendición, qué gozo saber que podemos encontrar reposo en Él, que podemos reposar de querer hacer las cosas a mi manera, a mi propia fuerza,
y quebrantar el diseño que Dios ha establecido para mi vida. ¿Por qué a veces no entro en reposo con Dios? Porque no le doy el control de las cosas. Porque quiero seguir manejando a mi manera mis finanzas, a mi manera mi vida, mi tiempo, mi familia. Pienso que todo me pertenece cuando realmente somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Yo te invito en esta hora, este reto de oración nos ha servido sobre todo para descubrir el corazón de Dios. Y el día de hoy específicamente, el llamado es: mi hermana, mi amiga, entra en ese tiempo de reposo. ¿Qué te parece si en esta tarde o en esta noche te tomas un tiempo en la intimidad de tu hogar? Haces a un lado todo. Necesitas recuperar fuerza. Cuando vienen tantas actividades, descansar del estrés, porque tenemos que depositar todo en manos de Dios. Amén. Y bueno, vamos a orar, ¿qué te parece? Padre, en esta hora, Señor, oro por cada una de mis hermanas. Por ahí hay testimonios, Señor, de gente que dice que se siente cargados, que se sienten con estrés, que no hayan, Señor, cómo encontrar ese lugar para ir a comunicarse contigo y tener descanso y tener reposo. Yo te pido, Padre Celestial, que tú guíes a cada persona, que tú las lleves en todo momento a buscarte en oración, pero sobre todo a entender el reposo que tú nos ofreces. Lo recibimos en nuestro corazón y sea a ti dada toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias por estarse conectando, y las que se conectaron y que son del taller, las veo en un momentito. Hoy fue maratón, pero estamos listas para lo que Dios va a hablar en nuestro taller. Bendiciones, Dios les bendiga. Hasta mañana, domingo. Bendiciones.